¿Listo? Okay. Muy buenos días a todos y todas. Un cordial saludo. Mi nombre es Alba Lucía Cruz González. Disculpen que la cámara no nos funcionó esta vez. Mi nombre es Alba Lucía Cruz González, de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, Secretaría de Educación. Les damos la bienvenida fraterna a este espacio que nos brinda la Secretaría de Educación con el ánimo de innovar en medio de este aislamiento obligatorio, los procesos educativos que nos permiten encontrarnos en la virtualidad y hacer la puesta en común del conocimiento. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante que manejamos desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, que habla de memoria, paz y reconciliación, y que pues obviamente es un tema álgido en nuestro país, es un tema latente y que nos permite visibilizar desde la escuela las afectaciones que recibe. Tenemos un equipo de la Dirección de Inclusión e Integración, que es son personas que manejan exactamente esa categoría, la cual se lidera desde ese equipo. Y le voy a dar paso a Camilo Matiz, quien es el encargado en el desarrollo del taller. Sin embargo, los invitamos a que esta puesta común del conocimiento pues, se haga a través de unos lineamientos de participación que les van a compartir nuestros compañeros y el cual al final vamos a tratar de recopilar lo más amplio posible. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Camilo, por favor. Hola, Alba Lucía, muy buenos días y muy buenos días a todas y todos quienes hoy nos acompañan en este espacio virtual en que la vida nos ha colocado. Como lo decía Alba Lucía, yo hago parte del equipo de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación y está bajo mi responsabilidad continuar el trabajo que muchos de ustedes han venido realizando desde hace muchos años alrededor de los temas de memoria, paz y reconciliación. Voy a darle paso a mi compañera Caterina Rodríguez para que se presente y ya vamos a orientar el ejercicio que nos llevará por 2 horas. Gracias, Camilo. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están por ahí conectadas. Me presento, mi nombre es Caterina Alexandra Rodríguez. Ya como lo ha mencionado Alba y Camilo, hago parte de este equipo que trabaja todo el tema de pedagogías de memoria, paz y reconciliación y que actualmente pues está vinculado a la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Agradecerles pues por supuesto su participación, su asistencia y esperamos que hoy como en otros espacios pues sigamos aprendiendo y construyendo conjuntamente. Si quieres, Violeta, continuemos. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Violeta Montenegro. Hago parte del equipo de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, del equipo de Memoria, Paz y Reconciliación, y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Karen, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Bueno, buenos días para todos y para todas las docentes. Pues reiterarles el agradecimiento a la asistencia de este espacio, este taller. Esperamos que sea de su agrado y de esta manera también puedan, digamos que recopilar un poquito de todo lo que se ha hecho desde la parte pedagógica en torno a los temas de memoria, paz y reconciliación. Mi nombre es Karen Guerrero y también hago parte de esta línea de pedagogía. Camilo, ¿tienes la palabra? Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Fabián Camilo Ruiz. También hago parte de la línea de Memoria, Paz y Reconciliación de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Muy agradecido porque estén conectados en este momento, que compartamos una linda experiencia y que esta reflexión y este taller sea de su agrado. Vilma, tienes la palabra. ¿Se nos desconectó Vilma? Vilma, tienes cerrado tu micrófono, no te estamos escuchando. Buenos días para todos y todas, disculpen la falla técnica. Soy Vilma Amparo Gómez Pava, hago parte de este equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Esperamos tener con ustedes una bonita jornada, un par de horas productivas llenas de reflexiones y lo que estamos aquí para que entre todos y todas sigamos construyendo pedagogía de la memoria, la paz y la reconciliación. Muchas gracias. Creo que nos falta la presentación de Ángela. Le doy paso a Ángela. Sí. Gracias, Vilma. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Ángela Viviana Valencia. También hago parte de este bonito equipo de la línea de la pedagogía, la memoria, la paz y la reconciliación de la Dirección de Inclusión a la Integración a las Poblaciones. Muy contentos de poder compartir con ustedes, maestros y maestras, este espacio de reflexión sobre la memoria histórica, por qué es tan importante hacer memoria en la escuela, y esperamos que sea de su total agrado y que estemos todos súper conectados y muy atentos. Muchas gracias. Doy paso a Camilo. Muchas gracias, Ángela. Pues bien, aquí importante indicarles a todas y a todos que la virtualidad nos puso un reto, y creo que hoy el equipo de pedagogía de la memoria, paz, reconciliación, además el tema de migrantes, también lo abordamos desde acá, también el tema de trata de personas y el tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes nos introduce en un escenario de un reto, y esperemos que entre todos, incluidos ustedes por supuesto, logremos sacar este taller adelante, porque vamos a hacer un taller en vivo. Vamos a desarrollar un taller en donde nuestro tema central, nuestro eje temático va a ser la desaparición forzada. Y arrancamos con la pregunta de este taller. ¿Por qué hablar de memoria, paz y reconciliación desde y en la escuela? En el entendido que muchos de ustedes, maestros y maestras, han trabajado históricamente estos temas, quisimos hacer este taller, uno para invitarlos a que continúen abordando la estrategia Aprende en Casa, porque este taller que vamos a hacer hoy aquí está publicado en el sitio, en el micrositio Aprende en Casa. Entonces vamos a ver cómo nos sale, esperemos, seguramente nos va a salir bien, pero sí necesitamos el concurso permanente y el entusiasmo de ustedes para poderlo desarrollar. Un pequeño contexto de introducción de por qué es pertinente y por qué es importante hacer ejercicios de memoria, paz y reconciliación en y desde la escuela. Es conocido de todas y de todos que la escuela ha sido quizá una de las instituciones más afectadas por el conflicto. Y ese es un elemento que nos pone como en un primer escenario para entender por qué es importante hacer ejercicios de memoria, paz y reconciliación. La escuela ha sido afectada como institución, ha sido una de las instituciones más afectadas por el conflicto armado. ¿Y por qué ha sido afectada por el conflicto armado? Hay diferentes circunstancias. Una premisa, porque los actores armados del conflicto pues no han respetado el derecho internacional humanitario. Esas reglas de la guerra no han sido aplicadas como están plasmadas en ese documento que es el derecho internacional humanitario. ¿Y por qué no lo han hecho efectivo? Porque vemos a la escuela como un escenario de paso, como un escenario de cuarteles, como un escenario de campos minados. Es decir, alrededor de la escuela, lo que pasa en el conflicto, si en la comunidad escolar, toda ella con su vereda, con su corregimiento, con su municipio, se ve afectada por diferentes hechos victimizantes, llámense
amenazas generalizadas, llámense asesinatos, llámese masacres, llámese violencia sexual, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, todo el tema de despojo y por supuesto la desaparición forzada. Cualquier afectación del conflicto alrededor de estos hechos victimizantes indiscutiblemente está afectando a la escuela. Si a un padre o a una madre o a un familiar cercano de un estudiante se ve afectado o le sucede en medio del conflicto estos hechos victimizantes o alguno de ellos, indiscutiblemente eso se refleja en la comunidad educativa. Recordemos cuántos maestras y maestros han sido o fueron o han sido amenazados o fueron desaparecidos o fueron asesinados. Y un maestro desaparecido, un maestro asesinado, un maestro amenazado, ¿sí?, que tiene que salir del territorio, que tiene que salir de su escuela, pues indiscutiblemente afecta el desarrollo normal de la institución educativa. Hay un elemento adicional como introducción temática que nos marca, digamos, un derrotero que como maestras y maestros y como quienes trabajamos el tema de memoria, paz y reconciliación, no debemos perder de vista, que tiene que ver con lo que yo llamo las afectaciones psicológicas que son silenciadas e invisibles, que uno como individuo, como ciudadano, al abordar a un niño o a una niña o a un adolescente, es muy difícil observar e identificar esas afectaciones psicológicas que le dejó el conflicto armado. No conocemos las historias de ellos. No sabemos si en nuestras aulas hay niños, niñas, adolescentes víctimas del conflicto. ¿Y qué hecho victimizante los marcó? Entonces, para terminar esta introducción, para ya meternos al taller que les proponemos, les dejo estas 4 preguntas iniciales de reflexión. ¿Serán niños y niñas o adolescentes sin rostro? El hecho de que los veamos físicamente ahí, los conocemos, sabemos quiénes son, conocemos sus historias, conocemos sus afectaciones, y ¿será que se requiere un abordaje diferente de esos niños y niñas, de un acompañamiento diferente de esos niños y niñas en el contexto educativo? Dejo este análisis muy sencillo, muy simple de cómo es pertinente, oportuno y necesario hacer procesos de memoria, paz y reconciliación en la escuela. Paso a la siguiente diapositiva, Ricardo, gracias, para solamente orientar los momentos. Aquí la gran pregunta, ¿qué significa hacer memoria y por qué es importante hacer memoria en las aulas y desde las aulas? Y enseguida, Ricardo, por favor, les presentamos, les vamos a hacer un contexto conceptual de lo que es el ejercicio de la memoria, la paz y la reconciliación. Bienvenidos entonces todas y todos. Fortalecer la iniciativa de la alcaldesa Claudia López de convertir al Distrito Capital en escenario de paz y reconciliación significa, entre otros aspectos a considerar, que quienes vivimos en la ciudad, víctimas o no, no olvidemos lo que el conflicto armado nos dejó: desplazamiento forzado, viudas y huérfanos secuestrados, desaparecidos, mutilados, despojados, masacres y atentados contra la vida y los bienes. No es desproporcionado expresar lo que la barbarie de la guerra dejó en territorios y comunidades. En este sentido, la memoria histórica se constituye en el ejercicio individual y colectivo que permite que la sociedad en general no olvide lo sucedido, y a nivel particular de quienes sufrieron los efectos de la guerra, sea el medio que permita presentar sus memorias para no seguir leyendo la historia oficial exclusivamente. Hacer memoria es reconocer y reforzar las identidades de las víctimas y su resiliencia. Prestar sus memorias es desenterrar los relatos que por décadas han estado ocultos.
Hacer memoria es el reencuentro entre víctima y victimario en procura, no de cambiar lo sucedido, sino por el contrario, rehacernos como sociedad para no repetir los embates de la guerra y reconstruir la historia que debemos contarle a las generaciones futuras, sin perder sus propios odios. Si se quiere observar la memoria desde una perspectiva de justicia retributiva, con una marcada intención de venganza y castigo, sacar los relatos de las entrañas significa, desde la aplicación de una justicia restaurativa, trascender al escenario del perdón y a la urgente realidad de la reconciliación. Siendo el perdón un escaño al que solo la víctima asciende por convicción propia, dejando atrás la obligatoriedad de asumirlo, y si acogemos el planteamiento que indica que el perdón es la manera de sobreponerse al resentimiento, la venganza como eje central que circunda la justicia retributiva de castigo y penas duras, ya no es el propósito fundamental, de manera general, que orienta el camino de verdad y justicia de las víctimas. Como proceso lento, el perdón no busca aceptar o justificar las ofensas. Es un camino de olvidar el resentimiento y no olvidar lo sucedido. En un momento clave de aplicación de una justicia restaurativa, orientada por la construcción de escenarios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, caracterizados por la necesidad de conocer la verdad histórica y adelantar procesos a partir de la aplicación de una justicia transicional, en la que la verdad de los victimarios resulta importante contrastarla con la de las víctimas, y en donde se configura otro tipo de relación, ya no orientada por el miedo y el terror, sino por la obligatoriedad de llevar a la verdad y acceder a penas alternativas. La venganza pasa a un segundo plano para darle cabida a escenarios de reconciliación. La transición implica que la sociedad reconozca su silencio como un factor determinante que marcó el desarrollo del conflicto armado y sus efectos. Implica reconocer a quienes sufrieron la barbarie de la guerra como sujetos que serán los protagonistas de una historia que no debió ocurrir, ya no como una cifra estadística, sino como quienes construirán a partir de la memoria histórica la historia del conflicto armado como un ejercicio propio de plasmar un nuevo relato con las emociones y tristezas que la memoria pueda traer, pero con la convicción de la necesidad de adoptar un significado diferente a la historia y a sus vidas. Hacer memoria desde una perspectiva restaurativa es dignificar a quienes guardaron por décadas sus relatos. Aquí nos adentramos en la materialización de la estigmatización y el señalamiento que la sociedad, no afectada por el conflicto, hiciera sobre las víctimas. Entender la negación de la verdad como una postura legítima de las víctimas, arraigada en el miedo íntimo, individual y colectivo, significa entender los silencios históricos. Otro elemento que conduce a promover ejercicios de memoria histórica que orientan la dignificación humana de quienes les tocó asumir la condición de víctima. Hasta aquí, varios elementos de análisis, no poco menores, como referentes que conducen a la urgencia de hacer memoria: venganza, miedo, perdón, dignidad, historia oficial, reconciliación, verdad y nuevos relatos. Conceptos objetivos o subjetivos, individuales y sociales, que determinan que la memoria histórica no es solo la acción de evocar el pasado o el deber que se tiene de ser contada, sino lo estructural para construir las nuevas relaciones sociales en un escenario de paz y reconciliación, en donde la dignificación de las víctimas y sus territorios, con sus usos, culturas propias y costumbres, sea uno de los propósitos esenciales. En un ámbito de aplicación transicional de justicia que implica retos enormes en materia de balancear las posturas de venganza y perdón, además de penas condicionadas frente a la real verdad y la reparación, la implementación de ejercicios de memoria histórica se constituye en apuestas que nos permite como sociedad vernos y entendernos de una manera diferente ante los nuevos relatos que por mucho tiempo permanecieron olvidados por el resentimiento, el temor, por el miedo. Comprender la complejidad de posiciones y realidades que sacan a la luz la memoria histórica es reconocer la necesidad que tiene el individuo, el colectivo y sus territorios de recobrar su dignidad perdida, producto del señalamiento, de la indiferencia, de la estigmatización.
Comprender el significado, el alcance y el escenario en donde se desarrolla la memoria histórica permite promover la pertinencia de adelantar procesos en la comunidad educativa del Distrito Capital, en el entendido que la ciudad acoge y alberga a cerca de 70.000 estudiantes y a más de 325.000 ciudadanos y ciudadanas víctimas del conflicto. Afianzar el propósito de ciudad, epicentro de paz y reconciliación, es dignificar a las víctimas residentes en Bogotá. Gracias, Violeta, por esas palabras. Por supuesto, como lo ha mencionado Camilo, a lo largo del ejercicio, en este taller pretendemos, profes, y a las personas de la audiencia que nos está viendo en este momento, apelar a otro tipo de discursos, de narrativas y de sensibilidades. En ese sentido, seguramente con el relato que nos acaba de leer Violeta, pues estuvimos muy atentos a la escucha activa, una escucha activa y propositiva. Yo me voy a permitir, Ricardo, si quieres la siguiente diapositiva, les voy a pedir el favor a los profes, a las personas que están allí, que ahora activemos, además de la capacidad de escucha, nuestra capacidad sensitiva, nuestra capacidad, digamos, de poder, de observación detallada. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con, a lo largo del camino recorrido por este equipo y por los equipos que han accedido a la línea de pedagogías de la memoria, pero también en los ejercicios que hemos venido adelantando a lo largo del tiempo con las comunidades educativas. En ese caminar hemos ido encontrándonos unos objetos que perdieron a sus dueños y a sus dueñas. Esos objetos pues están tratando de encontrarse, volver a, digamos, a reencontrarse con sus dueños y sus dueñas, y para eso, para este ejercicio en particular, siguiente por favor, Ricardo, vamos a usar la metáfora de la lupa, del lente, para poder detallar, mirar la filigrana en el detalle, los objetos que vamos a ver, y les vamos a pedir el favor entonces, profes, y en general a las personas, que la siguiente diapositiva van a encontrar 8 objetos. Queremos por favor entonces que nos tomemos 1 o 2 minuticos para observarlos detenidamente. Observen, tratemos de identificar sus texturas, sus colores, pero además de dónde creen ustedes o dónde se pudieron haber extraviado, en qué circunstancias, cuáles son sus características, en qué periodo histórico, si nos están hablando de algún periodo histórico, qué nos pueden decir esos objetos que ustedes en este momento están observando en la pantalla, y quisiéramos pedirles que después de que hagan la observación de estos objetos con esa lupa, con ese detalle y digamos como muy juiciosamente, a través del chat que tenemos habilitado, nos compartan quienes quieran, quienes se animen, qué les llamó la atención de ese objeto. Pues por supuesto que se presenten, de dónde vienen, de qué colegio o de dónde están, de qué institución representan, qué objeto seleccionaron y qué les llamó la atención del objeto que ustedes acaban de seleccionar. Un minutico por favor, hagamos este ejercicio. Son 8 objetos que hemos dispuesto en este ejercicio. Como les decimos, los hemos venido encontrando a lo largo del tiempo, alrededor de los ejercicios que hemos adelantado en las comunidades educativas y con quienes, digamos, nos hemos ido encontrando en los últimos años. Vamos a ir viendo si ya tenemos comentarios en el chat, si algunos profes ya se han animado a escribirnos. Vamos a dar un minutico más, profes, para que podamos adelantar este ejercicio. También mientras hacemos el ejercicio, pues había una pregunta en el chat justamente que nos estaban diciendo cómo poder identificar o cuáles estrategias podemos tener para identificar si tenemos víctimas de violencia en las comunidades educativas. Y mientras ustedes nos van contando su experiencia, pues queremos decirles justamente que este taller está pensado no tanto desde la palabra y el discurso, sino desde el lugar que ocupa en la escuela y en general en la vida cotidiana, la interacción con el otro y con las otras personas, desde donde la tenemos que hacer, y eso implica movilizar y activar otros sentidos, el tacto, el olfato, ¿no? La construcción de la alteridad,
lo que nos ha venido insistiendo Violeta y Camilo, cómo entender que cada ser humano tiene consigo una biografía y una historia, y desde ahí poder empezar a relacionarnos y construir esas relaciones que persigan principios de equidad y justicia. Veo que ya hay una pregunta mientras van haciendo. ¿Cómo podemos hacer los docentes para mediar en un contexto tan variado y con tantas historias, tantas cosmovisiones, tantos dolores? Precisamente, profes, se trata de eso, como le estoy diciendo, de un poco avanzar hacia la construcción de relaciones en el aula que apelen a otros discursos, a otras narrativas, en donde la palabra sea una de las alternativas que tenemos en la escuela. Veo que aquí ya un profe nos ha compartido, nos está compartiendo niñez, familia, alegría. Alguien escogió el caracol. Alguien nos dice, el control de juegos evoca la infancia, compartir con amigos y primos, es nostalgia y alegría. También nos dicen, el control de videojuego es anticuado. Las gafas es un objeto que puede representar cualquier momento histórico de la vida. Vamos a ver qué más nos dicen por acá para seguir con el ejercicio. Me llamó la atención las gafas porque sirven para ver con una mejor visión las cosas que nos rodean. Muchísimas gracias por esa intervención, porque creo que esa es la apuesta también de este y de los ejercicios que podamos seguir haciendo, y es aprender a no, digamos, un poco a tomarnos el tiempo para no juzgar, digamos, como nos han enseñado, como que la primera imagen es sobre lo cual juzgamos, sino un poco poder aprender, tomarnos el tiempo para observar y entender con quienes estamos rodeados. Voy a leer una última, si les parece, que están pasando súper rápido, así que voy a leer la última para poderles seguir con el ejercicio. Seleccioné el objeto que es un tejido, que parece hecho a mano. Me llamó la atención la combinación de los dos colores y la forma del tejido. Muchísimas gracias. No veo, pues no he podido, digamos, establecer los nombres de todas las personas que han estado participando, pero por supuesto agradecerles esta participación. Aquí hay una más que dicen, me llamó la atención las gafas, ya que me acuerdan a mi abuelo y sus enseñanzas. Esas gafas se parecen mucho a las que tenía él. Ya murió y el caracol ya me recuerda la calma del mar. Muchísimas gracias. Digamos que con este primer ejercicio que vamos a irlo tejiendo y articulando en el resto del taller, queríamos compartir con ustedes estos objetos que, como les he contado, los hemos encontrado y los hemos puesto también en conversación con estudiantes y con otros actores de las comunidades educativas, y hoy vimos la oportunidad también para compartirlos con ustedes. Ya vamos a ver un poco, vamos a ir encontrando el sentido de por qué estos objetos están dispuestos hoy para este taller. Voy a seguir pues tratando, como en otros momentos vamos a seguir como revisando el chat, está pasando muy rápido, así que si les parece, para poder avanzar, agradecerles muchísimo sus comentarios. La cadena de hilo, es que estoy acá, discúlpenme que es que pues esto pasa súper rápido. Dice acá, gracias, es que se me van pasando muy rápido. El collar debe ser algo que le evoca a alguien que perdió. Marta Guerrero nos dice, el collar y la carta, la añoranza de un niño que extraña a su madre. La cadena de hilo, porque Colombia está así, enredada y no queremos desenredarla. Los lentes para mí será la posibilidad de abrir los ojos entendiendo una realidad distinta, comprendiendo una realidad desde el paso y lo que ello ahora conlleva. Las gafas permiten visibilizar la memoria en diversos contextos. Digamos que hay muchísima participación. Pertenece, Kate, mira, fíjate esta. Yo escogí los anteojos. Pertenecen a un estudiante desaparecido. Acá hay otra que nos dice, el atrapasueños. Pienso en un regalo de alguien con todo el afecto y me entristecería perderlo. Escojo el collar porque hace parte de la riqueza cultural de muchas comunidades indígenas. Las gafas nos ayudan a visualizar mejor nuestro mundo, sus tristezas y sus alegrías. Dice Mariluz Mayorga, la concha de caracol evoca comunidades del Chocó, muy devastadas a través del tiempo y en la actualidad mucho más.
Por acá hay otra que nos dice, me encanta el caracol. Inmediatamente me ubicó en el poema de Stormy. Me perdonarán si está mal pronunciado. El caracol representa los pocos vestigios. A ver, es que acá se me perdió. William Patiño, Katy, nos dice de la República Bolivariana de Venezuela, de la institución educativa. La artesanía superior derecha me hace pensar sobre la persona que lo elaboró. Habría sido desplazada, amenazada o incluso puede haber sido asesinada. Listo, por acá hay otro que dice, Arminio Vargas nos dice, el caracol representa uno de los pocos vestigios que quedó de las masacres de los pueblos anfibios en la costa Caribe. Bueno, vamos a ver si quieren leemos un par más de comentarios y digamos que con toda esta información que ustedes nos han dado, me llamó la atención el juego electrónico, es ícono y forma parte de la historia. Todos esos objetos son el transcurrir de la vida. Pues bueno, muchísimas gracias por esa participación tan activa en el chat. Efectivamente, la idea era esa, como un reto y una posibilidad también que nos plantea la virtualidad, por estar en un espacio virtual no significa que no podamos tener el espacio y la oportunidad de activar otros sentidos además de la escucha y del poder ver lo que nos están compartiendo, y es la posibilidad exactamente en este caso a través de unas imágenes de activar memorias, de activar recuerdos, de activar emociones y sentimientos que seguramente era la intención de este ejercicio. Le voy a dar paso a Karen para avanzar en lo que hemos dispuesto del taller, pero no pierdan de vista que iremos atando cada momento del taller para que al final hagamos una reflexión mucho más general del por qué la forma en que hoy presentamos este ejercicio. Muchas gracias a las personas que han estado participando y esperamos seguir en la medida de lo posible respondiendo todas sus preguntas y comentarios. Gracias, Katherine. Bueno, pues continuando con este segmento del taller y pues también agradeciéndoles su participación, sus comentarios, teniendo en cuenta que no solamente son qué nos dicen cada uno de estos objetos, sino también una historia detrás de estos objetos, de pronto personas que como leíamos en los comentarios ya no se encuentran, que no están, o de pronto vivencias, sentires que se han tenido en el transcurrir de esta guerra. También queremos plantearles dos preguntas orientadoras. La primera de ellas, ¿qué entendemos por una persona desaparecida? Y la segunda, ¿qué es la ausencia? Entonces, para que por favor también a través del chat nos compartan sus comentarios acerca de estas dos preguntas que planteamos en el transcurrir de este taller. Vamos a darles 2 minuticos para que puedan estructurar sus ideas y puedan compartirnoslas acá.
Bueno, acá ya nos han compartido algunos de sus comentarios. También digamos que pasamos algunas de estas fotos del fotógrafo Jesús Abad Colorado, de pronto como haciendo memoria un poco de toda esta guerra del flagelo que hemos vivido a lo largo de estos años. También digamos como para hacerles la invitación a partir de sus vivencias, sus sentires, a partir de la escuela como territorio, pues si bien el objeto o la importancia de esta actividad es no olvidar, para que se forjen esos sentires, esos saberes de las víctimas, pues como lo hemos mencionado, que han padecido pues el flagelo de la guerra. Entonces, bueno, les voy a leer algunos de los comentarios que nos han compartido acá. Una persona desaparecida es el dolor de una familia y la ausencia y olvido de una sociedad. Marta Sarmiento nos comparte. Del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, el desaparecido es aquel que no se conoce su paradero y no se puede entender que está vivo o muerto. Digamos que es una realidad, una triste realidad que tenemos en el día a día y pues si bien no nos encontramos directamente inmersos en el conflicto, sí tiene por qué tocarnos, por qué afectarnos y esa es la idea de continuar haciendo memoria. Acá hay más comentarios. Paola Rojas nos dice que una persona desaparecida es cuando no se conoce su localización por alguna razón. Edgar Pardo Rodríguez. Persona desaparecida es aquella en la que la sociedad olvidó sus sueños, esperanzas y sus luchas. Acá hay otro comentario. Una persona desaparecida es aquella que repentinamente dejó de existir en nuestras vidas y no pudimos seguir su rastro. Nadie da razón de su posible paradero. Vemos una participación muy activa de los y las docentes. Bueno, acá algo de ausencia. La ausencia es un sentimiento de falta de presencia, de pérdida y de incapacidad para volver con el que era presente. Acá nos dicen la ausencia deja interrogantes. Pilar Romero, desaparecido, incertidumbre. Bueno, Franci Olmos nos dice, Reino, las dos preguntas en este comentario. Una de las cosas más agobiantes es no saber, es estar en la incertidumbre, pues cuando secuestraron a un familiar, no conocer nada de su situación, eso es lo más terrible de un desaparecido, pues si está muerto, ya murió, pero no saber cómo durmió. ¿Qué comió? Si está bien de salud. La ausencia es impotencia, es dolor que se debe guardar, que otros no pueden comprender. Una persona desaparecida es víctima de uno de los hechos victimizantes. Es una voz acallada en donde la reparación se basa en las narrativas o testimonios que digan que vivió y existió. El objetivo de desaparecer no es solo asesinar, es negar la existencia de una vida con el fin de legitimar la superioridad de otras. Bueno, del Colegio Manuel del Socorro Rodríguez, Heidi Romayo nos comparte la ausencia por otro lado, creo que es ese vacío que deja en los que quedan presentes la añoranza de esa persona. La desaparición es la estrategia utilizada por el gobierno por muchos años para silenciar las voces del pueblo. La desaparición no es tema de años, es un problema de siglos desde la invasión española, nos dice un profe.
Listo, acá hay otro comentario. Una persona desaparecida es aquella que un día dejó solo huella en mi mente y mi corazón sin saber por qué. Otro más. Pienso en una persona desaparecida como ese alguien que de alguna manera alzó su voz y fue silenciada, y que por el poder que sea, no dan rastro de eso que ocurrió con ella y que ahora no debe ser olvidada. El profe Mauricio Fonseca nos comparte: desaparecida es toda aquella que se queda en el limbo del olvido en la historia. Acá Laura Vázquez, la ausencia es sentir ese vacío que dejan nuestros seres queridos cuando ya no están más en nuestras vidas. Bueno, y continuamos con otros comentarios más y pasamos al segundo bloque de esta actividad. Marcela nos cuenta, nos comparte: pienso en una persona desaparecida como en ese... No, perdón, ya lo había leído. Están teniendo una participación muy activa, están pasando muy rápido los comentarios. Una persona desaparecida es una persona arrancada de su familia, de su comunidad. Es la más brutal de las violencias ejercidas, en muchos casos, desde las instituciones del Estado. Bueno, otro más. Es invisibilizar a una persona, negarle su dignidad como ser humano. También nos comparten preguntas acerca de la temática. ¿Existen redes de profesores del distrito que estén trabajando en memoria? Bueno, en este caso pues también queremos comentarles una de las experiencias más recientes que hemos tenido. Se realizó hace muy poco, se realizó el 17 de junio, un encuentro de experiencias pedagógicas. En este encuentro, digamos que también nos reunieron estos temas: memoria, paz y reconciliación. ¿Cuál era la idea? En este caso, pues era reunir la mayor cantidad de docentes. Digamos que si bien no para acá esta actividad, este encuentro, lo que se buscaba era georreferenciar esas experiencias que se tenían en las instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, en este caso para que los profesores nos pudieran compartir a partir de sus saberes, de sus ideas, de proyectos transversales en cada una de las instituciones educativas, cómo abordaban el tema de memoria, paz y reconciliación. Digamos que fue una experiencia muy enriquecedora y quisiéramos pues en este momento que ustedes también se encuentran acá, de pronto si no pudieron hacer parte de este evento, que nos continuaran acompañando para forjar estos temas de memoria, paz y reconciliación, y como se ha leído en varios de los comentarios, continuar con este trasegar a partir de la escuela, ya que digamos que es uno de los espacios como más importantes para contribuir en la construcción de memoria. Bueno, leamos unos comentarios más y pasamos al segundo bloque. Miren Baloyes Ibargüen nos comparte: realidad de nuestros pueblos, ultrajos, desplazamientos forzados, despojos de lo propio, de su historia, de su vida, de su ser. Bueno, otro más: ausencia, antípoda de la plenitud, manifestación de una vida digna. En consecuencia, la ausencia es sinónimo de vulneración de la dignidad. Pues digamos, si bien son muchos los comentarios que tenemos acerca de las preguntas que ya les hemos planteado, pues no podemos como leer, como visibilizar todos, pero agradecemos activamente su participación y damos continuidad al siguiente bloque de esta actividad. Érase una mujer que tenía un corazón de paloma.
La mujer que érase una vez había nacido en una tierra vestida con traje verde a orillas de un gran río, el río Magdalena. En las noches de su niñez, el río era un lugar en el que aún se podía escuchar el maternal canto de los manatíes. Pero un mal día, el canto se volvió silencio y tras el silencio llegaron las balas. Mamá, ¿será que hay una fiesta? ¿Es pólvora o son balas? Preguntaba. Calla y duerme, mi vida, contestaba la madre. Con el tiempo, 1000 guerras sucesivas pasaron por la puerta de la mujer que érase una vez. Tantas fueron que la mujer perdió la cuenta. Luego perdió la razón cuando una de estas le arrancó como un huracán a su marido. Dicen que han encontrado un muerto que bajaba por el río, comadrita, le dijo la vecina que tocó a su puerta. Lo tienen en la plaza, ¿no será su marido? En la plaza encontraron una muchedumbre alrededor del muerto. La mujer que érase una vez se llenó de valentía e indagó con sus ojos el cuerpo inerte, pero no encontró jirón de piel, pelo o camisa conocida. Definitivamente no era él. Un militar se dirigió a la muchedumbre. ¿Este muerto es de alguien? Solo respondió el silencio. Cabo, llévelo a la fosa común, que este no es de nadie, ordenó el militar. Ese muerto es mío, dijo muy quedito la mujer que érase una vez. ¿Cómo dice, señora?, preguntó el militar. Ese muerto es mío, dijo en voz alta la mujer, y lo repitió hasta que la voz le salió en grito. Si es suyo, ¿cómo se llama?, preguntó el militar, incrédulo. Esteban, así se llama. A la mujer se unió la vecina. Sí, es Esteban. Él era pescador. Todos comimos de su mano. Entonces, si es suyo, entiérrelo, dijo el militar. Así hicieron las mujeres junto con otras que se les unieron. Y sin importar bando, procedencia o pasado, le lavaron, le vistieron, le nombraron, le parieron de nuevo, le bautizaron e inventaron una historia feliz y una muerte noble con nombre y epitafio. Cada día la historia comenzaba de nuevo. ¿Este muerto es de alguien? Pero en lugar de silencio contestaban más voces de mujeres que reclamaban el muerto como si fuera de ellas. Moisés, este es Moisés, es nuestro, sembraba los mejores plátanos. Finalmente, los militares ya no preguntaban cuando sacaban del río a los muertos, simplemente los dejaban en la plaza, en donde las mujeres les recogían, les lavaban, les vestían, les nombraban, les parían de nuevo, les bautizaban y para ellos inventaban una historia feliz y una muerte noble con nombre y epitafio. Las mujeres cada semana prendían velas en el cementerio. No les lloran, les cantan nanas de agua dulce. Colombia ha sido un escenario en los últimos 60 años de uno de los conflictos armados más cruentos de la historia reciente. Fuentes oficiales aceptan 6 millones de víctimas por la guerra interna, cifra que es, sin duda, solo un pálido reflejo del terror que han vivido los colombianos. Sin embargo, así como ha sido escenario de dolor, Colombia ha dado a luz las más conmovedoras historias de esperanza, fortaleza y sublime humanidad. Puerto Berrío, Antioquia, ha sido testigo de cómo muchos de sus habitantes hacen suyos los muertos que trae el río. Allí los cadáveres no identificados son lavados, recogidos, sepultados y rebautizados.
Profes, quisiéramos ahora que nos comentaran y que nos dijeran qué sucedería si los objetos que ustedes han seleccionado anteriormente pertenecieran a estas memorias sin nombre que acabamos de escuchar. Cambia la percepción, la comprensión que tuvieron sobre ese objeto. Quisiera que nos alimentaran sobre esto, si alguno de los objetos que ustedes escogieron anteriormente hubieran pertenecido a estas memorias sin nombre. Quisiéramos como escuchar sus reflexiones sobre ello. Ya nos empezaron, Camilo, a compartir algunas reflexiones a partir de la pregunta que hiciste. Dice, lo llevaría a la unidad de búsqueda para que sea entregado a su familiar. Nos dicen, estos objetos son las únicas pistas que dejaron de hombres y mujeres que se atreven a pensar diferente. Alice Acevedo nos dice, por supuesto que la concepción cambia, pues representa una historia afectiva y emocional sobre el objeto, aunque para sentir eso tendría que conocer o por lo menos saber algo de la persona que fue su dueña. Nos dice María Ramírez, sí, cambia la percepción definitivamente, se convierten en tesoros. Paola García del Colegio Juan Rey nos dice, sí, cambia el imaginario que tuvimos en un primer momento y muestra las violencias existentes, violencia estructural y coyuntural.
Sonia Vivas nos dice, la percepción que compartí inicialmente se relaciona con alguien que reclama memoria de sí misma, de su comunidad, del niño o la niña que describe la carta que está debajo del collar. Nos implica reflexión de lo que nos sucedió como nación, son huellas cuasi arqueológicas de lo que existió y se consolida como prueba de vida que era digna de ser vivida. También son objetos que se convierten en relicarios para las familias, formas de recordar. Franci Olmos nos dice, pues yo elegí el grano de café de Manizales, precisamente porque mi familia tuvo que desplazarse de sus tierras por la violencia, y no cambia mucho porque es la misma sensación del sinsabor que nos deja el eje cafetero con historias entre los palos de café y plátano que nadie cuenta o no quiere recordar. Sonia Liliana Vivas Piñeros nos comparte. La percepción que compartí inicialmente se relaciona con alguien que reclama memoria de sí misma, de su comunidad, del niño o la niña que escribe la carta que está debajo del collar. Lucía Ramírez, del Colegio Alborizadora Baja, nos dice, son objetos que evoca una historia y acompañaron a alguien en una situación muy dolorosa e injusta, testigos mudos de la barbarie de la guerra. Mónica Martínez, objeto 3, un tejido que habla de una historia ancestral, de unas manos que tejen más que hilos, que trasciende a la historia de una cultura. ¿Cómo desapareció? ¿Desplazamiento tal vez? ¿Olvido? Sí, quizás olvido del valor que la vida y el respeto de las tradiciones. Carlos Rodríguez nos comparte. Le inventaría una infancia y adolescencia feliz y no cambia mi perspectiva. Es un objeto de alguien que perdió su juego y su infancia. Aide Cárdenas de Vistabella nos dice, quienes estamos construyendo memoria colectiva tenemos que rescatarla para que no se pierda, a pesar de gobiernos, militares, grupos armados, etcétera, desde el conocimiento y la transformación cultural y la historia de los pueblos, no de las élites. Dice Paola García, sí cambia el imaginario que tuvimos en un primer momento y muestra las violencias existentes, violencia estructural y coyuntural. Olga Lucía nos dice, precisamente cuando vi las gafas pensé en un familiar desaparecido, cuya única referencia que queda en la vida de sus hijas es una foto, cuyo escenario es cualquier lugar, una hamaca extendida y unas gafas que brillan por la tenue luz del sol. ¿Dónde está? ¿Qué fue de él? No sabemos. Alice Acevedo, por supuesto que la concepción cambia, pues representa una historia afectiva y emocional sobre el objeto, aunque para sentir esto tendría que conocer o por lo menos saber algo de la persona que fue su dueña. La caracola lleva en su interior las historias del mar y de la costa. Sin lugar a dudas, se encuentra manchada de sangre y porta residuos de lágrimas. Si acercas tu oído, lo primero que escuchas son los sollozos de los pobladores, víctimas y victimarios del conflicto. Ludisney Hurtado Leal nos comparte. La piedra perteneció a Jaimito del Bajo Cauca, un niño desaparecido con su papá en el trayecto de su regreso a casa.
Fernando Izquierdo nos dice, la única forma de cambiar una sociedad es la educación de calidad y con compromiso social. Andrea Marcela Garzón, sí cambia un recuerdo de amor, de pertenencia a una historia, a un recuerdo de tristeza, de vacío a una historia sin historia. Muchas gracias, profes, por esa participación tan activa. De verdad, agradecemos estas reflexiones que nos están compartiendo. Miren Baloyes Ibargüen nos escribe nuevamente. Cambia totalmente la percepción del objeto. Es poderoso y valiente lo que hicieron estas mujeres en esta historia y de esta forma cobra un sentido emocional el objeto y lleva consigo una carga y una historia que duele. Había escogido el collar porque representa a mis ancestros. Margarita Zapata nos dice, cambia, no es lo mismo un objeto solo sin nadie que uno con dueño, así sea desconocido, pero en este caso ese desconocido tiene una historia y esta es dolorosa. El objeto se transforma en un vestigio de dolor. Con estas reflexiones, profes, damos paso a la siguiente parte de este taller. Quisiera, Camilo, hacer referencia solo a una última, y es como una pregunta. ¿A dónde, tal vez le preguntó un alumno a una profe o a un profe, ¿a dónde se va a vivir lo que se muere? Solía preguntarle a mis estudiantes y alguno caía en cuenta y me decía, a las tierras de la memoria, profe. Gracias, Fabián Camilo. Gracias, Camilo. Agradecemos la participación activa de todos los maestros y maestras y que nos hayan compartido su pensar, su sentir sobre estos temas de memoria que son sumamente importantes. Y continuando con el ejercicio, las y los invitamos a que describan por medio de un párrafo escrito el objeto perdido que seleccionaron y junto a dicho texto imaginen acerca de su posible dueño. ¿Cómo se llamaría ese dueño? ¿Qué nombre le pondrían al dueño de ese objeto? También podemos imaginar qué edad podría tener el dueño, dónde podría vivir. En este párrafo narrarán la historia del objeto con los sentires y deseos de su dueño. Podemos también poner una dirección donde sea posible encontrar al dueño y nos pueden compartir sus respuestas en el chat. Para este ejercicio contamos con 2 minuticos para que por favor ustedes nos sigan compartiendo, sigan participando en nuestro chat y en un párrafo cortico nos escriban, nos digan cómo sería las características del dueño, dónde podría vivir. Damos 2 minuticos para realizar este ejercicio.
Bueno, creo que ya tenemos respuestas aquí del Colegio Gerardo Paredes. El profesor maestro Carlos Rodríguez nos dice, el videojuego es de un niño de 14 años reclutado por un grupo ilegal. Era un niño del campo en el Magdalena Medio. Se llama Juan Sebastián. Estaba haciendo 9º grado en un colegio municipal a 2 horas de su vivienda. Era alegre y quería estudiar para profesor y sacar a sus hermanos adelante. Qué bonita historia nos relata este objeto perdido, el videojuego, relato hecho por el profesor Carlos Rodríguez del Colegio Gerardo Paredes. Muchas gracias, profe. Muy amable. Tenemos también el relato de la profesora Lucía Ramírez del Colegio Arborizadora Baja. Dice, este collar perteneció a una chica de 20 años que vivía en un municipio de Colombia, que tenía muchos sueños y le gustaba cultivar la tierra. Lucía su collar casi todos los días. Era como una parte de ella. Muy lindo, qué bonito. Muchas gracias, profesora Lucía. La profesora Luisa Cifuentes nos dice, del Colegio La Merced, el dueño de las gafas ya está muy lejos en otro país. Era muy cariñoso, amable y tierno. Comenzó una nueva vida. Espero que le haya ido bien, que le vaya bien y siempre cuide sus gafas. Muchas gracias, profesora Luisa, por este relato tan conmovedor. Otro profe nos dice, otra profe nos dice, yo elegí la piedra, pienso en un niño de zona rural de unos 8 a 11 años, pienso en el cómo Juan vivía con su familia en una pequeña finca en una vereda, probablemente 2 o 3 hermanos. Me hace sentir que es un objeto que encontró camino a la escuela o volviendo de ella, pero posiblemente eso sea tan solo un recuerdo y ya ni siquiera vivan en ese lugar. Aquí vemos cómo con algo tan sencillo como un objeto que se ha perdido, podemos sacar todos estos sentires, estos pensares sobre la pérdida que podemos sentir. Muchas gracias. Esther Lucía Carrasco del Colegio Silverio Espinosa de Rendón nos dice, la dueña de la gargantilla era una indígena, Páez, quien dentro de su atuendo la porta como algo importante y significativo para su comunidad. Sí, muchas gracias, profesora Esther Lucía. Dice la profesora Norelia Angelina Vergara Yamid, el collar pertenecía a un niño que vivía en los Montes de María. Lo guardó cuidadosamente porque era un recuerdo de su mamá. Cada vez que él necesitaba recordarla, lo anudaba a su mano y besaba como si estuviera besándola a ella. Ella es una de las tantas desaparecidas de Colombia. Dice el profesor, en anónimo nos dicen, Joaquín era un campesino de 60 años, su casa quedaba ubicada a 1:30 del pueblo. Esto lo obligaba a bajar todos los domingos al mercado, pero en verdad era un día de fiesta ya que era el día de misa, encontrarse con amigos y tomarse un trago con ellos. Qué bonitas historias que nos relatan los maestros y las maestras alrededor de estos objetos perdidos. Ángela, Señor. Cristina Rodríguez nos comparte las gafas. Eduardo era un campesino de 70 años, padre y abuelo, recio pero cordial. Usaba las gafas para leer la Biblia en las noches. Su esposa, sus hijos más pequeños y los nietos de visita se sentaban a su alrededor a escuchar la plática, que más allá de religiosa era la historia de vida de la familia. Al terminar cantaba, hay un lugar, bello hogar, más allá del sol. Y allí es el lugar donde ahora se encuentra. Allí en el horizonte infinito, sus nietos lo buscan cada día cuando lo extrañan.
Alice Acevedo nos dice, escogí el juego electrónico. Su historia hace referencia a una persona que vivía en la ciudad y lo utilizaba en sus ratos de esparcimiento o simplemente al no tener nada que hacer le encantaba jugar Tetris, pues es un juego que le permitía pensar mientras jugaba sobre su vida y lo que giraba a su alrededor. A veces simplemente pasaba el tiempo con el aparato y lo dejaba en algún lugar de su cuarto y lo olvidaba por días. Miren Baloyes, nuevamente nos comparte. Candelaria era una mujer de sonrisa grande y blanca. Eso la caracterizaba, pues desde lejos podías ver su brillo. Ella siempre portaba un collar que consideraba su amuleto y que no permitía que nadie lo tocara porque tenía un poder inmenso. Ese poder le pertenecía y la impulsaba a ayudar a otros, aun con lo poco que pudiera tener, hacía que multiplicara para ayudar. No volvimos a saber más de ella y un día, caminando por el monte, lo encontré. Resplandecía como la sonrisa de Candelaria y ahora ella vive en él. Karina Angulo nos comparte, el vaso pertenecía a la familia Cortés, que luego de una incursión armada en Barbacoas, Nariño, llegó el ejército. La gente del pueblo llegó a la plaza del pueblo y el papá de la familia pidió en público que no los abandonaran, que no querían seguir conviviendo con la zozobra de la violencia. Al irse del pueblo el ejército, todos los moradores del pueblo que hablaron fueron declarados objetivo militar por la guerrilla, por lo que la mamá, el papá y los hijos de la familia Cortés debieron abandonar su casa, su trabajo, sus actividades para no ser asesinados. Una familia más desplazada que llega a la gran ciudad. Dice Lili Adriana Cubillos Montero. La dueña de ese collar es una madre de la comunidad en Vera que recorre con angustia cada una de las calles bogotanas que le son hostiles y ajenas. Nuria Cabrera nos escribe, el atrapasueños fue elaborado por un indígena del Cauca, de don José Poveda, del Resguardo del Norte, que era un adulto que se encargaba de enseñar a los más jóvenes la elaboración de los atrapasueños, su importancia y significado en su grupo étnico, y los pensamientos y oraciones que se van haciendo durante la elaboración. Agradecemos cualquier información. Qué bonito. Dice, mediadora Ana María, la profesora Ana María nos dice, la concha de mar encontrada por una joven llamada Margarita en su primera visita a zona costera de Colombia. Este objeto es un recuerdo significativo y natural de aquel día que pudo cumplir su sueño de niña, poder conocer el mar, interactuar con la arena, el agua, con las personas y sus costumbres. Bueno, muchas gracias a todos los maestros y maestras que nos han compartido sus escritos, sus pensares y sentires sobre estos objetos perdidos. Y queremos compartirles las respuestas que nos dieron algunos de los niños y niñas de los colegios distritales donde se realizó este taller y donde ellos mismos dieron sus relatos, escribieron sus cuentos alrededor de algunos objetos que les vamos a presentar. Siguiente, Ricardo, por favor. Dice, la concha de mar. Esto lo escribió Johan Osorio, de 12 años, y dice así: era un día que mi dueña fue al mar y entró al mar muy tímido, porque les temía los tiburones y yo me acerqué a ella y ella me recogió. Mi nombre es Concha Rosadita, ella me puso en un lugar alto para que nadie me alcanzara y me contaba todos sus secretos más íntimos. El niño que le gustaba se llamaba Andrés, un niño muy bonito, pero yo le envidiaba porque mi dueña por él me perdió. El día que me perdió, el niño la invitó a salir y ella me llevó. Pasamos por varios lugares y fue con su novio al mar y me perdió. La extraño por todo lo que he vivido. Me perdió
porque se distrajo y me caí y el mar me arrastró muy lejos de ella. Dirección, carrera baile de La Plata con años infinitos, número 518. Otro de los objetos son las gafas, y esta narración, este cuento, lo hizo Luisa Mendoza, de 11 años. Y dice, ¿recuerdas cuando me compraste? Tenía 10 años y fuimos al parque y me caí y me rompí. Me dejaste tirado. Ella nació en Bogotá, en el hospital de Soacha. Me gusta jugar contigo. Me compraste color vino tinto, de marca con aumento. ¿Te acuerdas que jugábamos con tu hermano y me prestabas? Dirección, calle de Lentes Perdidos, carrera 398. Y estas fueron unas de las narraciones de los cuentos que los niños y niñas de los colegios, algunas narraciones de los niños que nos hicieron durante el taller. Voy a, Ángela, a compartir un comentario de Lina Rivera, que nos dice: Joaquín era un campesino de 60 años, su casa quedaba ubicada a 1:30 del pueblo. Esto lo obligaba a bajar todos los domingos a mercado, pero en verdad era un día de fiesta, ya que era el día de misa, encontrarse con amigos y tomarse un trago con ellos. Joaquín era bien conocido en su vereda, ya que lideraba la Junta de Acción. Uno de los objetos que más apreciaba eran sus gafas, ya que le gustaba leer después de la jornada de trabajo y trabajar los proyectos para su comunidad. Creo que démonos tiempo, Ángela, de leer un par de comentarios más antes de seguir para la conclusión de este taller. Mayra Ávila nos dice, el collar quizá perteneció a una mujer, tal vez era joven, también pudo ser adulta, de pronto elaboraba este tipo de manualidades en su comunidad, en algún lugar del Chocó de Antioquia o de alguno de los lugares azotados por la violencia. Lo usaban para resaltar su belleza, tal vez una hermosa piel morena, una sonrisa que iluminaba y hermoso pelo rizado que se dirigía rumbo a su hogar, pero a pocos metros de llegar el destino le cambió. Tal vez pasó por el lugar equivocado o simplemente, y ahí nos dejó. Adriana Maya. En el aula trataría de honrar su legado, compartiendo con los estudiantes las causas y consecuencias de las desapariciones forzadas en Colombia. Construiría algo simbólico, un dibujo, cartel, texto que permitiera visualizar las consecuencias de este tipo de violencia. La profesora Mari Valderrama del Colegio Toberín, de la CDC Jornada Tarde, nos comparte: no he tenido la oportunidad de conocer el mar. Me imagino caminando por su orilla, donde observo sobre la arena una concha muy blanca que es bañada por el agua del mar. La tomo entre mis manos, acercándola para escuchar ese hermoso sonido que se siente del fondo del mar y me hace llevar mi mirada al cielo y sentir que el mejor regalo de Dios es la vida. Nos escriben: las gafas son de un ser humano, víctima de un conflicto en el que nada tuvo que ver y esa fue su única participación, ser asesinado por las balas de fusiles que indiscriminadamente lo atacaron. Su familia quedó con ese objeto, su único recuerdo en sus manos. Y firma Yanira. La profesora Sandra nos dice: este tema toca lo más profundo de mi ser, soy muy sentimental y además empática. Con las historias narradas siento el dolor de esas personas que murieron víctimas de guerra y el conflicto de este hermoso pero violentado país. Siento la ausencia y el sufrimiento de miles de esposas e hijos que lloran a sus padres, de familias enteras que aún no saben qué pasó con sus seres amados. Mi esposo me acompaña en este taller, el cual le evocó parte de su niñez en las minas de Esmeraldas y me contó que diariamente allá asesinan
10 o 12 personas y eran lanzadas al río, y que muchas veces no se sabía a quiénes pertenecía el muerto o dónde iba a tener ese cuerpo. Yo imaginaba que eran esos cuerpos de la historia en donde esas mujeres los hacían suyos, los arreglaban, enterraban y cantaban. Tengo un nudo en la garganta, las lágrimas se apresuran a salir. Por todo esto se debe hacer, tener y recuperar la memoria del conflicto para no volver a repetir la historia. Karina Angulo nos comparte. El vaso pertenecía a la familia Cortés, que luego de una incursión armada en Barbacoas, Nariño, llegó el ejército. La gente del pueblo llegó a la plaza del pueblo y el papá de la familia pidió en público que no los abandonaran, que no querían seguir conviviendo con la zozobra de la violencia. Al irse del pueblo el ejército, todos los moradores del pueblo que hablaron fueron declarados objetivo militar por la guerrilla, por la que la mamá, el papá y los hijos de la familia Cortés debió abandonar su casa, su trabajo, sus actividades para no ser asesinados. Una familia más desplazada que llega a la gran ciudad. Narlis nos comparte, el atrapasueños pertenecía a Jairo, el cual un día salió a realizar una búsqueda de un desaparecido y los armados lo asesinaron. Dirección, el cielo y la ciudad, mi corazón. Nos comparte un anónimo, dice: la cadena pertenecía a Jesús Misericordioso, vivía en la vereda del Platanal, era un campesino robusto y trabajador. Sus manos eran ásperas de tanto trabajar la tierra. Alimentaban a su familia con el trabajo del campo. Un día desapareció sin dejar rastro. Algunos lugareños habían visto personas desconocidas por la región. Alexander Ávila Ramírez, del Colegio Arborizadora Baja, nos comparte. Francisco, a quien todos en la vereda le decían Pacho, vivió siempre pendiente de sus vecinos, de sus necesidades, de mostrarles opciones diferentes a las que otros les habían ofrecido para sobrevivir. Su cuerpo apareció en la playa, tirado en el suelo como si no valiera, como está tirado un ronco, en sus manos ensangrentadas, como testigo mudo, una concha de mar que guardaba en sus ecos la prueba de la injusticia. Ana Mary Murcia. Sí. Dice María, Ángela, dice María: conservar los elementos de nuestros muertos y desaparecidos por la violencia política es darle voz a todo un pueblo. Es la memoria que significan sus luchas, es el amor con el que muchos esperamos el regreso de nuestros familiares y compañeros. Profe Carlos Alberto Pedraza, quisieron enterrarte, pero no sabían que eras semilla. Desaparecido y asesinado, enero 2015. La profesora Ana Mary Murcia, las gafas eran de Juan Sin Tierra, que vio lo bueno del pasado, lo malo del presente y lo incierto del futuro. Dice: una niña de 7 años, crespita y morena, había adquirido su gran tesoro en el último paseo al río con familia. Preguntaba a todos por la piedra blanca y sospechaba que alguno de sus hermanos la había escondido para luego decir que era de él. Cuando ella junto con su papá se ahogaron, eso decían en el pueblo porque nunca nadie los encontró. La piedra blanca y pulida apareció refundida en un tarro oxidado que fue a ocupar un nicho, casi un altar que sus hermanitos hicieron para que ella pudiera verla y enorgullecerse de su gran tesoro. Una persona anónima nos cuenta: buenos días, profe, me dijo José. Qué pena con su merced, pero le quiero pedir un favor. Me vine a la ciudad porque me desplazaron de mi pueblo, en Vistahermosa, Tolima.
¿Pero qué necesitas, José?, le pregunté. Me regalaron estas gafas, pero nadie sabe que ya con mis 40 años no sé leer. No me hacía falta en mi tierrita, solo cultivaba y nunca vi la necesidad de leer. Y ahora solo quiero saber leer para coger Transmilenio. Bueno, Ángela, hay muchos comentarios, no sé si ahora en el cierre final del taller pudiéramos hacer referencia a ellos. Hay muchos comentarios, quiero decirles, por supuesto relacionados estrechamente con el taller, pero también hay otros comentarios relacionados con la temática y el ejercicio de hacer memoria, paz y reconciliación en las aulas y desde las aulas. Sí, señor. Damos entonces paso a la parte final de nuestro taller con las reflexiones. Hola, Vilma. Hola, Camilo. Nada, yo quisiera compartir algunos sentimientos y emociones que me generó este ejercicio. Recordarles a todas y todos, maestros que nos acompañaron, que lo que hemos hecho en hora y media larga es un taller. Es un taller que es posible que nos guste, es posible que no nos guste, es posible desarrollarlo con jóvenes, es posible que no lo podamos desarrollar con niños más pequeños, niños y niñas más pequeños, pero hace parte de la creatividad de cada uno de ustedes en el ejercicio académico. Hacer ejercicios de pedagogía de la memoria es ser creativos desde lo simple o desde lo estructural. Hacer ejercicios de pedagogía, de memoria, paz y reconciliación es lo que yo denomino desenterrar esos relatos que están ahí. Nos preguntaron a lo largo de esta hora y media de cómo identificar a los niños víctimas, de cómo saber si en mi aula hay o no hay. Es posible que una de las maneras es cuando uno lee lo que los y las profesoras nos compartieron en el ejercicio, en este taller Vilma, uno logra identificar que algunos de ellos y ellas han sido víctimas directas del conflicto y que a través de los relatos uno logra identificarlos. Entonces creo que el ejercicio, insisto, es un taller que está hoy publicado en el micrositio de Aprende en Casa, que hace parte de las herramientas que desde la Dirección de Inclusión ponemos a consideración de las y los maestros o de los padres, madres o cuidadores o de los propios estudiantes para que entre todos hagamos ejercicios de memoria, paz y reconciliación. Esta es como una primera aproximación de reflexión, Vilma. Sí, gracias a todos y todas los profes que participaron activamente. Yo quisiera hacer un breve comentario en relación a una pregunta que el grupo se hizo al preparar este evento, y es ¿cuál es la intención pedagógica de hacer este tipo de ejercicios en la escuela? ¿Cuáles estos temas, por qué trabajarlos en el aula? Y digamos que los profesores y profesoras que aquí están congregados nos han dado algunas respuestas y nos las seguirán dando, desde luego, porque sabemos que no es de ahora, hace muchos años, muchas docentes y muchos docentes vienen haciendo ejercicios de memoria, paz, reconciliación, búsqueda de la verdad, a través de sus proyectos y de sus iniciativas, como lo vimos en el encuentro que mencionó Karen. Pero precisamente
a raíz de las preguntas que también nos seguimos haciendo, porque yo creo que no hay una única respuesta para estas inquietudes, yo quisiera hacer una reflexión aquí en términos de, nos hemos referido con este taller únicamente como ejercicio a un hecho victimizante que es la desaparición forzada, pero teniendo en cuenta que esto no solamente repercute en la familia que lo padece, sino también en todo su entorno. Y sabemos que no es el único hecho victimizante de este largo y prolongado conflicto armado que seguimos viviendo en muchas partes, sino que hay otros, como ya lo hemos venido conversando a lo largo del taller, los bombardeos, los asesinatos, los reclutamientos, los desplazamientos forzados. Pero cuando nosotros tenemos nuestro ser pedagógico en relación con los niños y las niñas, lo que nos convoca es pensar que no siempre es fácil reconocer estas memorias profundamente silenciadas y muchas veces tendemos a confundir expresiones de tristeza, ausentismo, soledad, timidez o nerviosismo con otros motivos y que el día a día a veces nos hace confundir y mencionar tal vez que ese niño es ese niño de atención dispersa o el que padece de alguna otra cosa. Pero cuando nos damos la posibilidad de pensar la escuela como un espacio para la construcción, para la pedagogía de la memoria, la paz, la reconciliación, la búsqueda de la verdad y la no repetición, como un lugar donde confluyen todas estas realidades que suceden por fuera de la ciudad o aquí también y que llegan a la escuela, los niños nos interpelan a ser cada día más conscientes por qué hacer pedagogía de la memoria y contribuir a lo mejor con ejercicios muy sencillos a que cuando menos las voces silenciadas, como ya lo dijeron algunos de las intervenciones en el chat, las podamos recuperar, darles un espacio para que emerjan en nuevas narraciones y a lo mejor nuevas relaciones dentro del aula y fuera de la escuela. Camilo. Sí, ahí durante el desarrollo del taller Vilma y para todos y todas, hubo varios elementos de análisis y muchas preguntas relacionadas con el perdón, relacionadas con el olvido, otras relacionadas con posturas, quiera decirse posturas políticas, de desconocimiento de la existencia de un conflicto armado o de la existencia de ciertas prácticas que el conflicto histórico ha marcado a la sociedad. Y sobre eso voy a referirme a dos conceptos. El perdón. El perdón es un tema muy individual. El perdón es un tema de autonomía propia de quien padeció directamente las afectaciones del conflicto. En un ejercicio o en una implementación de una justicia restaurativa transicional como en la que está atravesando en este momento el país, sin que aún se haya terminado el conflicto, el perdón en ese escenario de la justicia restaurativa es una decisión personal. Cuando digo una decisión personal no me refiero exclusivamente a un solo individuo, sino también hago referencia a una comunidad y a un territorio. La sociedad en general, en mi parecer, no debe exigirle que perdonen. Es un ejercicio personal, autónomo, es un ejercicio que sale de adentro. Si se quiere o no, es una decisión autónoma. Pero lo que sí no debemos promover, y por eso la importancia de hacer ejercicios de memoria, paz y reconciliación en la escuela, lo que sí no debemos promover es el olvido. Ya hemos escuchado, hemos visto, creo que este taller incluso nos evidencia
esos elementos que Caterine nos mostraba para identificarnos por X o Y circunstancia o particularidad, lo que nos conduce y lo que nos motiva es que como individuos particulares o como sociedad no debemos promover ni propiciar el olvido. Y la memoria lo que hace es eso, conocer otras historias. Si se quisiera apartarnos, Vilma, de una historia oficial que nos han contado a todos, quienes somos un poco más mayores, entendemos esa historia, hoy no la comprendemos, sino que promovemos ejercicios adicionales, porque la historia del conflicto está mediada y trazada por un sinnúmero de particularidades, que no es una camisa de fuerza, que no es una historia oficial, sino que está relacionada estrechamente a que no debemos olvidar y a que debemos reconocer a partir de ejercicios de memoria esas víctimas que hoy puedan estar con nosotros sentadas en un aula, o aquellas víctimas que aún estando sentadas en el aula de clase, sus padres, sus familiares hoy no están presentes porque se fueron, porque el conflicto se las llevó. Entonces, esa responsabilidad nos conduce en un escenario académico, en un escenario de nuestra comunidad educativa, de manera permanente y continua, ser creativos e ingeniosos en la manera como se ha venido haciendo, además, reiterar, se han venido haciendo ejercicios de pedagogía de memoria en las aulas, en nuestras instituciones educativas, Vilma. Ciertamente, Camilo, yo quisiera también destacar que aquí nos mencionan en varias intervenciones aportes. Por ejemplo, Alejandro Rico nos dice: estoy leyendo un libro que se llama El Museo de la Inocencia. Se podría escribir en nuestro país con el mismo título. Y efectivamente, hay también algunos comentarios que he leído sobre el deber ético de la sociedad colombiana por defender el derecho a la paz estable y duradera, y ello implica continuar enunciando la escuela como territorio de paz, el hogar como territorio de paz, una pedagogía del acuerdo de Estado para comprender el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y desde luego, recordemos, como para quienes estamos, digamos, interesados y próximos a este tema, que infortunadamente en la sociedad colombiana no es la gran mayoría, pero somos. Hay una escritora nigeriana, Chimamanda Achebe, que dice que es muy peligroso quedarse con una sola historia. Y efectivamente, nosotros no nos podemos quedar con una única mirada de la historia contemporánea, de la historia pasada, de la historia reciente, porque somos testigos, como dice Jesús Abad en su bella exposición, pero también conmovedora, que así se llama, testigo. Estamos siendo testigos del desarraigo, pero también de la esperanza, porque estamos trabajando con las nuevas generaciones. Y los niños y las niñas, si nosotros sabemos confiar, si sabemos observar, si somos sensitivos a la hora de escuchar, de saber callar, de saber aproximarnos, de saber abordar sus expresiones, de saber percibir cuándo y cuándo no podemos interpelar el silencio de ese otro y de esa otra, seguramente estamos contribuyendo un poco a que no sea una única versión de la historia que hemos vivido y hemos pasado. Yo creo que también debemos recordar aquí que no es porque yo no haya vivido un bombardeo o un desplazamiento o una desaparición forzada o cualquier hecho victimizante del conflicto que yo no esté afectado o afectada. Toda la sociedad colombiana, en mayor o menor grado, está afectada y atravesada por este conflicto, y seguramente tendríamos que también empezar a reflexionar o seguir reflexionando, quizás, porque empezar para quien descubre el tema, pero también seguir para quien está interesado en él, en esos silencios y en esas afectaciones profundas
que no se ven, pero son heridas también, como son los efectos emocionales en todos y todas nosotras. Yo creo que no hay un solo colombiano y colombiana que no haya visto, al menos por imágenes televisivas, estas barbaridades, digamos. Y esto nos debe comprometer de alguna manera cuando nosotros tenemos la posibilidad de intercambiar permanentemente con la mirada fresca y con la mirada también a veces muy afectada de los niños y las niñas, una forma de decir la verdad a través del arte, a través de la palabra, a través de la sensibilidad. Nos comparte Ana María, mediadora. Vilma dice, y para todos y todas, dice, la construcción de la memoria, la paz y la reconciliación es un aspecto muy importante a trabajar en las aulas de clase. Reconocer los contextos, resignificarlos, generarán cambios en las nuevas generaciones de nuestros estudiantes, de sus vidas, de sus realidades. Nos agradece, dice, gracias por el espacio, por el ejercicio y por los elementos dados. Mi objetivo es todo lo aprendido. Plantaron semilla en todos nosotros. Sería muy importante continuar con estos espacios. Gracias, Ana María. Insisto, es posible que este taller, en medio de la virtualidad, nos haya gustado o no nos haya gustado, y creo que se trata. Como les indicaba al principio, con una apuesta. ¿Cómo? No me lo han cortado. Compleja de sumar, por favor, cerremos micrófonos. Fue una apuesta de taller. ¿Cómo? Virtual, que no sabíamos si nos iba a resultar o no nos iba a resultar. Insisto, a algunos les gustó, a otros no por los comentarios, pero no importa, se trata de que aquellos maestros y maestras que tienen una larga trayectoria de desarrollar estrategias o iniciativas alrededor de la memoria, la paz y la reconciliación, pues este es un escenario para seguirlos motivando. Y para aquellos que no se han introducido en este tema por las particularidades que sean, pues es una manera de motivarnos, como dice Ana María. Son temas difíciles, son temas complejos, son temas, como lo indica Vilma, que nos han afectado como sociedad colombiana, algunos por el silencio que por muchos años tuvimos o por el temor y el miedo de pronunciarnos, pero la memoria especialmente es el reconocimiento y lo que plantean algunos teóricos que me parece supremamente importante, y es que a través de la memoria lo que sucede, entre otras tantas cosas, es dignificar a la víctima. No solamente dignificar a quien está desaparecido, a quien fue asesinado, sino dignificar a su familia, al que hoy está sentado seguramente en una aula de clase, escuchando. Ese es un elemento clave e importante que la memoria, que hacer paz y reconciliación, como sociedad debemos procurar permanentemente hacer. Y es eso, dignificar al ser humano, dignificar a la persona, darle rostro, darle nombre. No sé, Alba Lucía, ¿tú qué piensas? Estamos como a 8 minutos de culminar este taller. Hemos querido recoger la mayor cantidad de comentarios. Insisto, si algún compañero tiene algo por decir también, creo que se logró el objetivo del taller. Insisto, este taller está publicado en el micrositio Aprende en Casa para que lo utilicemos, para que le demos utilidad con nuestros niños, niñas y adolescentes, o con nuestras familias, o con nuestra comunidad educativa en general. Aló. Hola, Kate.
Hola, quería también aprovechar unos minuticos para decirles, seguirlos invitando y también contarles que parte de este taller tiene que ver con la apuesta que tiene en este momento la línea en el marco de la Dirección de Inclusión, justamente de lograr incorporar y seguir fortaleciendo el abordaje de estos temas desde otros lenguajes y desde otros dispositivos pedagógicos que nos ayuden un poco a sopesar un saber que sabemos que es fundamental, que es el saber conceptual, el saber técnico frente al conflicto armado en Colombia, pero también un saber en torno a la transformación que es posible lograr en el aula desde otras formas de relacionamiento en términos de la corporeidad, es decir, digamos que sabemos y reconocemos que el cuerpo en el marco del conflicto armado es violentado, ha sido, digamos, otro unos violentamientos, pero ese cuerpo, además de un, digamos, Se te fue el audio, Kate. Me parece que no estamos escuchando a Kate, pero voy a retomar un poco las palabras de Kate porque, como ella lo indicaba o lo indica, creo que no se ha dado cuenta que no estamos escuchando. Pero voy a retomar palabras de Kate que me parece muy importante que no lo perdamos de vista. Y es el eje central en el cual la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones quiere hacer énfasis cuando adelanta procesos de memoria, paz y reconciliación, y esto es para motivarlos, y es que el eje central es el cuerpo. Hemos perdido como esa conciencia de que el cuerpo es lo primordial. El cuerpo no solamente un cuerpo intelectual, sino un cuerpo físico como el primer territorio de memoria, paz y reconciliación. Puede ser el cuerpo de él o la docente, puede ser el cuerpo de el padre, la madre o el cuidador, puede ser el cuerpo de el niño, la niña o el joven. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Nosotros queremos hacer énfasis en eso. A veces nos perdemos en términos generales como sociedad, de darle la importancia que tiene el cuerpo en movimiento, el cuerpo que piensa, el cuerpo que baila, el cuerpo que escribe, el cuerpo que hace fotografía. Pero el eje central que quisiéramos o que queremos promover, que nos hemos propuesto en estos ejercicios pedagógicos, es precisamente eso, hacer como epicentro de ejercicios de memoria, paz y reconciliación el cuerpo. ¿Ibas a indicar algo, Alba? Ya estamos terminando con muchos comentarios todavía. No, pues simplemente pues que ya la mayoría de gente se está desconectando. Agradecerle mucho a las personas que todavía aún están conectadas. Queríamos destacar algunos comentarios que hicieron durante el taller, como un profesor que nos comparte un semillero que tiene, que se llama La Casa de la Historia, como en otras instituciones realizan espacios de reconciliación entre la misma comunidad educativa. La gente pues valora mucho que este taller sea tratado en el marco pues de la Semana de Desarrollo Institucional, porque son espacios pues obviamente que tienen que ver con la escuela. Se habla también de los 70 años que llevamos en conflicto y el desplazamiento, cómo nos ha llevado a que esta ciudad sea como un epicentro de recogimiento de personas desplazadas, y en las periferias en este momento se siga reforzando y no hay una posibilidad de aprovechar o de darle el trato, perdóname, a las personas como lo merecen. Se habla también de cómo las diferentes grupos armados, incluso los legales, pues hacen parte de las personas que todo el tiempo imparten el terror en nuestra nación. Se habla de una exposición que hubo en la Tadeo sobre las víctimas, que es muy importante. Hay una persona que hace referencia a una canción, un vallenato clásico que se llama Ausencia, y hace referencia a que con ese vallenato se puede evocar la ausencia que se siente de alguna persona que se ha ido.
hablan de cómo es necesario que se puedan implementar estrategias para identificar a las víctimas dentro de las instituciones educativas. Hablan de cómo sigue el conflicto armado aún latente. Son muchas percepciones y muchos espacios que en este momento, muchos comentarios y cómo se ha aprovechado este espacio. Queremos insistirle en que pues, todavía nos queda un día más, nos queda una tarde para que sigamos participando en esta apertura de la puesta en común del conocimiento. Agradecerle pues desde la Secretaría de Educación a todos los participantes y sobre todo pues resaltar que en medio de toda esta situación del conflicto armado y en medio de este confinamiento obligatorio hemos logrado abrir unos espacios tan importantes que tal vez en la presencialidad no los hubiéramos hecho. Pues reiterarles que esta grabación queda en la página, que pueden seguir alimentando dudas, trataremos de por medio del correo, por medio de otro espacio contestar las preguntas. Esto no es un cierre, sino una apertura para que se sigan haciendo talleres de este tipo. Es una temática supremamente álgida, necesaria de seguirla tratando en la escuela. Entonces aquí con esto no hacemos un cierre sino una apertura. Recordarles que la página Aprende en Casa también tiene un espacio exclusivo para la Dirección de Inclusión de Integración de Poblaciones que se llama Aprende en la Diversidad, y desde esa página podemos consultar los temas que se han tratado hoy específicamente, el de por qué hablar de memoria, paz y reconciliación, que nos permite ampliar, nos permite hacer aportes. Agradecerles mucho, con esto cerramos, un abrazo fraterno. Agradecerles mucho. Es difícil que en la presencialidad hubiésemos más de 600 personas conectadas, eso nos agrada bastante, nos da la motivación para seguir trabajando, para seguir haciendo este tipo de apuestas, donde se debate, donde se reflexiona alrededor de temas tan importantes y que afectan tanto a la escuela, pero que a la vez nos permiten, con esa apuesta de conocimiento en común, nos permite seguir innovando nuestros procesos académicos, innovando nuestra escuela. Les agradezco mucho. Con esto hacemos el cierre. Le agradecemos a todo el equipo. Un agradecimiento especial a Camilo y a todos los integrantes del equipo. Un especial saludo de nuestra directora Virginia Torres, quien en este momento pues obviamente está en otras de las reuniones que le atañen pues por su cargo. Un abrazo fraterno para todos y todas, mucha gratitud y seguimos en contacto. Agradecerle obviamente a Ricardo, que es la persona que gracias a él en este momento estamos todos conectados. Muchísimas gracias a todos y a todas.